Ahora, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos des sabiduría, inteligencia y la ciencia de Dios en esta noche para entender tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta noche y danos la ciencia para poder entender lo que tú quieres hablarnos a nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que la bendición del Dios Todopoderoso esté sobre cada uno de mis hermanos y sobre cada uno de los hermanos que están a la distancia, que están conectados al programa de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo, Templo Moriah. Bendíceles también allá a la distancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, esta noche continuamos con la enseñanza que traíamos. Todos los jueves nosotros estudiamos libros. O sea, sistemáticamente estamos estudiando un libro. En estos momentos estamos estudiando el libro de Romanos. ¿Listo? Y en el libro de Romanos, ya a través del libro, guiado por el Espíritu Santo de Dios, ya nos dijo que los gentiles están en pecado. Pero también dice la palabra del Señor que los judíos también están en pecado. Pero que nosotros también estamos en pecado, ¿viste, hermano? Y por eso necesitamos un Salvador. Y ese Salvador lo envió el Padre y se llama Jesús de Nazaret. Y Cristo vino a entregar tres cosas. Primera cosa que vino a entregar, su cuerpo, para darnos salud a nuestro cuerpo. La Biblia dice que Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades en su cuerpo. La palabra del Señor en Isaías. Yo quiero que ustedes miren esta cita porque es muy importante que ustedes la aprendan. Y si hay alguien en su hogar, un enfermo, por ejemplo, a medianoche, usted debe tomar la palabra del Señor y orar. Alguno dirá, pastor, pero es que yo no sé orar por el enfermo. Usted no sabe hablar, porque orar es hablar. ¿Y con quién vamos a hablar? Con Dios. Entonces, por favor, colóqueme Isaías 53, 4, y vamos a leer 4 y 5, para que ustedes sepan dónde leer cuando hay un enfermo. ¿Listo, hermano? Ciertamente, la palabra ciertamente es igual a verdaderamente. Llevó Él, o sea, Cristo, nuestras enfermedades. Y como el texto está allí en pasado, llevó, no es que lleva ni llevará, sino llevó ya en la cruz hace 2000 años. Él, al entregar su cuerpo, llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos. Esto ya es pasado. O sea, fuimos nosotros curados. Voy a explicar esta parte. Donde dice fuimos, ya es un verbo pasado. No dice seremos, ni serán, que es futuro. Fuimos. Es como cuando alguien le envía una plata a usted y entonces usted dice, mi plata. Entonces la persona le contesta al otro lado y dice, hace 8 días se la mandé. Ah, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reclamarla. Ya. Ya está. Ahí es reclamar, porque ya fuimos curados, ¿cierto? Es reclamar la sanidad. ¿Cómo? En oración. Pero sin darle órdenes a Dios. Es pidiendo misericordia siempre. Con respeto. ¿Listo? Entonces, dice que ya Él llevó nuestras dolencias. Entonces, Cristo entregó su cuerpo para sanidad de nuestro cuerpo. Segunda cosa que entregó, su sangre. Su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Por eso necesitamos a Cristo como Salvador. Y no hay otro medio de salvación sino solo Cristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en quien podamos ser salvos, solo Cristo, porque Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos nuestros pecados. Hay varias citas. Yo colocaré una que es primera de Juan 1:7, para mostrar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, miren la siguiente palabra, tenemos comunión. O sea, no está cortada la comunicación. O sea, no se corta la comunicación. ¿Cierto que uno se desespera cuando no hay señal? Y cuando no me contesta, no se cae la señal. O sea, no hay comunicación. Pero entre creyentes no debe estar cortada la comunicación, es lo que está diciendo ahí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, que es comunicación, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay que tener cuidado, ¿por qué razón? Porque el enemigo de su alma quiere llevarlo al infierno, a condenación. Y entonces, partiendo desde el matrimonio, a veces los esposos cortan la comunicación. Bueno, eso ha sucedido cuando yo viajo a otras ciudades, por allá se ve eso, que los esposos no le hablan a la esposa y la esposa no le habla al esposo. Allá en otras ciudades, aquí no, ¿cierto? Aquí todo se habla, ¿cierto? Y a veces los hijos no le hablan a la mamá no le habla a los hijos, la mamá, ¿cierto?, no le habla al tío, a la tía, ¿cierto? Se corta la comunicación y eso Dios no quiere. Dios no quiere eso, por eso dice, tenemos comunión unos con otros y ahora sí, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A veces uno deja de hablarle a algunas personas, sobre todo en la familia. No, yo no le hablo a eso. No, es una porquería. Usamos palabras bravas. Es una porquería. Me dijo que le prestara una plata y no me la pagó. ¿Yo qué le voy a hablar? Entonces la pregunta que yo haría esta noche es, ¿vale más la plata o la salvación suya? La salvación. Pero es que fueron unos millones, pero vale más la salvación suya. ¿Está claro? ¿Cuál sería la recomendación? Si usted conoce, porque es su familia, si conoce, porque hay casos, si conoce que no pagan, pues ¿para qué prestan? ¿Estamos? Ahorrémonos dolores de cabeza. ¿Listo? ¿Estamos? Aprendamos. Usted viene a la iglesia para oír palabra de Dios y estamos oyendo palabra de Dios. ¿Listo, hermano? Y lo tercero que entrega el Señor es su vida para darnos vida y vida en abundancia. Ahora ya somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está dormido, si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas, y todas ¿cuántos son? Todas son hechas nuevas. Entonces, volvamos a repasar. Cristo vino y entregó en la cruz su cuerpo para sanidad de mi cuerpo. Cristo vino y entregó su sangre para limpiarme de mis pecados. Entregó su vida para darme una vida nueva. Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Bueno. ¿Aprendido eso? Bueno, entonces ahora nos vamos para el libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 7, que vamos hoy, y vamos a trabajar del 1 al 6. Nos corresponde del 1 al 6, la estructura. Acá, este pasaje es una analogía. Pueden copiar en la agenda. Este pasaje trae una analogía.
porque hay que conocer que es una analogía del matrimonio. ¿Listo? A veces se toma este texto para montarlo como doctrinal. No, es una analogía. ¿Qué es una analogía? Una comparación, ¿cierto? ¿Qué es lo que está comparando? ¿Cierto? Está tomando la figura del matrimonio para compararlo con la ley y la gracia. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Hay una comparación o una analogía mostrando el matrimonio como comparación a la ley y a la gracia. ¿Listo, hermano? Entonces empezamos, ya conociendo eso, empezamos del 1 al 6. Entonces, tengamos en cuenta que cuando leemos la Biblia tenemos que conocer cuál es el contexto del texto. ¿Listo, hermano? Entonces, arrancamos. Empezamos, ¿con qué empezamos? Con una pregunta. Ahí está. ¿Acaso ignoráis? ¿Acaso ignoráis, hermanos? O sea, no es para todo el mundo. No es para la gente del mundo. La pregunta la está haciendo el Espíritu Santo por medio de Pablo. ¿A quién? A la iglesia de Roma. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Ahora, ¿qué le está preguntando a la iglesia de Roma? Pues hablo con los que conocen ¿qué? La ley. ¿Y cuál es la ley? ¿Cuál sería la ley? No, ahí no está hablando de la palabra. La ley mosaica. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Está hablando de esa parte. O sea, en otras palabras, está hablando de la Torá para los judíos. Para nosotros, el Pentateuco. Pentateuco, ¿por qué? Porque es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5 libros. Penta. Penta que es de 5. Pentateuco. Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste que vive. O sea, la ley se va a enseñorear. O sea, se hace señor de quién? Hombre. Pero la palabra hombre ahí es genérico. Hombre o mujer. Entonces, esa parte dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora vamos a mirar el verso 2. Porque la mujer casada, y entra con la analogía, ahora sí. La mujer casada está sujeta por la ley, ¿a quién? Al marido. Por la ley de Dios. Mientras o sea, el marido, vive. O sea que una mujer cuando se casa está sujeta por la ley de Dios, ¿cierto? Que habla, está sujeta ¿a quién? Al marido. ¿Listo? Desde el principio viene eso. ¿Listo? Voy a colocar un texto inicial. Sería Génesis 3:16. Vamos a mirar. No se me van a dormir en estos momentos. Es como el momento de estar despierto. A la mujer dijo, ¿quién? Dios. Después del pecado de Adán y Eva, ¿no? Entonces ahora vienen los juicios. ¿Ahora qué vienen? Los juicios. Pero este libro es de la ley. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. O sea, el parto era sin dolor, ahora por el pecado, ahora causa dolor.
¿Ya? De Adán, de allá de Eva para acá. Y luego dice el texto, con dolor darás a luz a los hijos. Con dolor darás a luz a los hijos. Esa fue la causa de la desobediencia por el pecado de Eva. ¿Está hablándole a quién? A la mujer. Y tu deseo será, pero este es un verbo futuro continuo, que hoy será, pero mañana, que es 30, también, 29, 30, también, y el sábado 30, también, y el domingo 1 de septiembre, también, 31, bueno, también. Entonces note, el deseo será para quién. Desde ahí entonces la mujer quedó sujeta a quién. Que el marido, el deseo de la mujer estaba sujeto a quién. Al marido, desde allá quedó. ¿Viste, hermano? Entonces, si queremos levantarnos, o si una mujer quiere levantarse contra el esposo, está violentando la ley de Dios. Desde allá. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno. Y en la unidad bíblica, ahí le estamos guardando la silla. Y en la unidad bíblica, entonces coloquemos unidad bíblica, ¿cierto? Unidad bíblica es que desde el principio hasta el final está lo mismo. Busquemos Efesios 5:22. En Efesios 5:22, miren lo que dice. Las casadas. Ahora, las solteras no. Las solteras, ¿a quién están sujetas? A Dios, al papá, que es la cabeza, y a la mamá. ¿Listo? ¿Está claro? Y debe manejarse eso. No, que es que ya tengo 18 años. Sí, sigue sujeta al papá y a la mamá direcciona, ¿cierto? Y el papá ¿qué es lo que hace? ¿Ah? La mamá es la que dirige. El papá instruye. Eso, tienen que grabarse. ¿Qué es lo que hay, papá? Mi papá tiene que instruir. ¿Y la mamá qué? Dirigir lo que el papá instruyó. Sencillo. Eso lo dice la Biblia. Pero ¿por qué no hacemos eso en los hogares? Porque no sabemos Biblia. Entonces hacemos lo que nos da la gana. Y el hogar está al revés. Y está la maldición ahí sobre el hogar. Por más de que trabajen todos los días, siempre habrá escasez. Bueno, las casadas estén sujetas a sus, miren como dice el Señor en su sabiduría, a sus propios maridos. O sea, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué es lo que se ve? Que cuando una mujer casada y es rebelde a su marido, no se sujeta al esposo. Entonces, se divorcian. ¿Pero eso lo da Dios? No. Eso no está dentro del proyecto de Dios. Se divorcian. Que ya no me gustó. Que hay incompatibilidad de caracteres. Que cualquier cosa sacamos para abandonar a la esposa. Y resulta que esa mujer, al poco tiempito, ya se enyuga con otro hombre. Y a este que era el propio no le obedeció. O no se sujetó. Pero al otro sí, lo que diga mi papi. ¿Cierto? Todo. Le obedecemos todo. El Señor está diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando abandonamos el matrimonio, la mujer va a obedecer al otro marido mucho más obediente que al propio esposo, porque eso lo maneja Satanás. Ya está, esa familia nueva está manejada por Satanás. Y el esposo, lo mismo. El esposo no trató bien, y note las palabras que estoy usando, no trató bien a la propia, y después se va y trata muy bien a la amante.
La tratan excelente. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Ah, porque están en las tinieblas. ¿Listo? ¿Me di a entender ahí? Bueno, entonces, en la analogía, te ya mostré, las casadas estén sujetas por un marido, ¿cómo? Y aquí es una comparación, esta es una figura retórica, esta, como al Señor. O sea, la mujer tiene que sujetarse al esposo, ¿cómo se sujeta también a quién? Al Señor. Porque al Señor tenemos que sujetarnos. ¿Listo? Bueno, entonces, ya hice la parte de la unidad bíblica. ¿Listo? Hice la comparación. Sigamos ahora en Romanos 7:2. Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, si murió el marido, ahora ya quedó ¿cómo? Libre. ¿Está claro? Libre de la ley del marido. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas entienden al contrario y que el diablo aprovecha ahí la situación. Porque una mujer que viene sujeta al marido y se muere, entonces dice, uy, libertad. Y ahora arranca con el uno, con el otro, con el que le aparezca, porque como ya no tengo marido, Dios dice que no. Y por allá en 1 Timoteo habla de las viudas, cómo tienen que comportarse las viudas. Y había una en especial que se llamaba Ana, ¿cierto? Esa está en Corintios. Entonces, y dice que se murió el esposo, y desde que se murió, duró como 40 años viuda, sin unirse a nadie más. Y vivía en el templo sirviéndole al Señor. ¿Viste, hermano? Ahí está el ejemplo. Sí se puede. ¿Viste, hermano? Pero entonces el enemigo siempre trata de llevarnos por el lado oscuro a condenación. Versículo 3. Recuerde que es una analogía. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. O sea, si está casada y se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Por qué? Porque ya el otro se murió. ¿Listo? ¿Está claro? Pero hay requisitos también. O sea, la Biblia trae requisitos para cuando una mujer queda viuda. No es que tan pronto quedó viuda de una vez con el primero que ya se me presentó. Arrancamos. No, hay unos requisitos. Hablando de los creyentes. Y lo mismo para los varones. ¿Listo, hermano? Versículo 4. Ahora empieza en el versículo 4 con una fuerza, porque tiene tilde. Así también vosotros, hermanos, los de la iglesia, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Nota ahora sí que en el versículo 4 entra la analogía. ¿Está claro? ¿Se dieron cuenta del cambio? ¿O no nos dimos cuenta? Davis, ¿se dio cuenta del cambio? Los estudiantes, sobre todo los estudiantes. Aníbal Mantilla se dio cuenta de eso, Didis, del cambio. Vicente viene hablando y ahora en el 4 cambia. Dice en el 4, así también vosotros, hermanos, otra vez toma la palabra hermanos, hermanos míos, habéis muerto a la ley. O sea, usted, igual que el marido que se murió, ahora usted murió ¿a quién? A la ley. Note, ¿usted ahora murió a qué? A la ley. ¿Por qué murió a la ley? Los hermanos, ¿por qué murieron a la ley? Porque ahora aceptaron a Cristo. Y el que aceptó a Cristo, muerto para la ley. ¿Está claro? Esa es la analogía. Les dice en el 4, volvemos otra vez al 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque usted ahora, dice, mediante el cuerpo de Cristo, porque cuando una persona acepta a Jesucristo, esa persona muere para los efectos del mundo y vive para Dios y queda
sellado para Dios. Y ahora, como quedó sellado para Dios, ahora mire para acá, quedó metido en el cuerpo de Cristo. ¿A dónde está el cristiano? Aquí en el cuerpo de Cristo, ahí. Ahora ya no somos de la ley. Ahora pertenecemos ¿a qué? A Cristo. Y si pertenecemos a Cristo, ¿a qué pertenecemos? A la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo. ¿A qué más pertenecemos? A los redimidos. ¿A dónde más? Al reino de Dios. ¿A dónde más? A la vida eterna. ¿A dónde más pertenecemos? A la gracia. A la gracia. Vamos a sacarlo porque estamos en transmisión y no oyen allá los de Ecuador y los de Estados Unidos. Entonces dice, pertenecemos ahora ¿a dónde? Es que a veces no hemos entendido que cuando yo acepto a Cristo, ahora quedo metido dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Listo, hermano? Bueno, entonces, en el cuerpo de Cristo, vivamos. Propósito. Ese para. ¿Alcanzan a ver? ¿Dónde está? Acá. Este es un para. Esto se llama un propósito, que hay que tenerlos en cuenta cuando lo leemos. Para que seáis, para que ahora seáis ¿de quién? ¿Cómo así de otro? Ahora ya somos de Cristo, ya no somos de la ley. Ahora somos ¿de quién? De Cristo, porque hemos muerto a la ley. ¿Está claro? Entonces Pablo está hablándole a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, y le está diciendo, ustedes aceptaron a Cristo. Entonces, si aceptaron a Cristo, ¿por qué andan de la mano con la ley? Guardando la ley, mandándose circuncidar, guardando el sábado, no tomaban café, no tomaban cosas oscuras, ¿cierto? Una cantidad de ritualismos. ¿Cuántos ritualismos? ¿Cuántos? 613 rituales. Oiga, qué terrible, ¿no? Tan fácil que es obedecer el Evangelio. A ver, repito, tan facilito que es obedecer el Evangelio. Y la gente le gusta meterse en religiones para que las religiones lo sometan ahí. ¿A qué? A rituales, a rituales. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es aceptar a Cristo y ya usted está bajo la gracia. Hay que aceptarlo. ¿Listo, hermano? Sigamos leyendo el 4. Vamos a volver a leer el 4. Así también vosotros, ¿quiénes? La iglesia. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. De otro, de ese otro. ¿Cuál otro? Del que resucitó de los muertos. ¿Y quién resucitó de los muertos? Cristo. A fin de que llevemos fruto, propósito, ¿para quién? ¿El fruto para quién es? Para Dios. Entonces, si yo estoy en Cristo ahora y me invitan a un bailecito, ¿eso será fruto para Dios? No, ya no. Entonces ya, acuérdense que yo ya tengo que saber que he muerto para los efectos de este mundo. Que vienen las ferias de Bucaramanga. Y entonces hay que salir a parrandear, aprovechar la semana, ¿cierto? No, ya estoy muerto para eso. Ay, pero que vienen desfiles de carrozas y todas estas cosas. ¿Cierto? Entonces yo me presento allá. O que hay el carnaval en Barranquilla, entonces a mí me gusta, voy para allá. No, porque ya estoy muerto para los efectos del mundo. Ahora soy de otro. Ahora soy de ese otro, ¿cómo se llama? Del que resucitó de los muertos. ¿Y quién resucitó de los muertos? Oiga, está clarito eso, ¿no? Está fácil de entender la analogía. Note, ¿me está hablando del matrimonio ahí? No, está haciendo una analogía. Entonces, por eso les hago esto para que cuando usted tenga que enseñar sobre matrimonio, no tome esto. Toma otros textos de la Biblia y este no, porque es analogía. Listo. Aquel que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto, ¿para quién? Para Dios. Usted como creyente debe llevar mucho fruto.
llevar mucho fruto. Pero ese fruto, ¿para quién es? Para Dios. El 5. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Note. ¿Está clarito o no? Mientras estamos en la carne, ahora estamos en la carne, estamos sí metidos en un cuerpo de carne, pero no vivimos en la carne. No sé cómo lo tomemos ahí. A ver, esta parte toca explicarla. Usted está metido en un cuerpo que es carne, metido en un cuerpo de carne, pero ya no vive para la carne. Ahora vive en el espíritu. Y ahora lo que hace, todo es para que lleve fruto. ¿Para quién? Para Dios. Para que glorifique el nombre de Dios. ¿Se acuerdan de la oración de Jesús? ¿Sí se acuerdan de la oración de Jesús? Bueno, vamos a llevarlos un poquitico allá a la oración de Jesús para que miremos, Padre, yo te he glorificado, para que ellos también te glorifiquen. Y bueno, esa palabra juega mucho ahí. Y glorificar quiere decir obedecer a Dios. Para glorificar ¿a quién? Al Padre. Voy a colocar un ejemplo. Yo tengo un hijo, ¿cierto? Y lo llevo a la escuela. Y cada vez que tengo que ir a recoger boletines, me dejan a mí de último. Y entonces, como me dejan de último, yo paso allá. Y la profesora me dice, su hijo se está portando mal. Su hijo es el que daña el orden del salón. Su hijo no hace caso. Su hijo que ya se quitó los zapatos aquí en el salón. Su hijo hizo esto. Su hijo agarró y hizo aquello. ¿Cierto? Tantas cosas que hacen los muchachos. Y a los padres que dejan a lo último es para decirles eso. Su hijo no lo está honrando. O sea, que su nombre está colocado abajo. Pero qué lindo es cuando la profesora dice, felicitamos a la mamita de Vanessa. Porque Vanessa ha sido una niña muy sobresaliente. Siempre presenta las tareas. Siempre llega temprano. Siempre es muy juiciosa. ¿Qué está haciendo? Glorificando, podemos decir así, a la mamá y al papá. O sea, colocando en alto al papá y a la mamá. Eso es lo que habla el texto que vamos a poner. Entonces vamos a San Juan 17. Está dentro del contexto de la oración que hizo Jesús antes de que lo agarrara Judas. ¿Listo? San Juan 17, pongámoslo desde el 1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. No te empieza, glorifica a tu Hijo para propósito, que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, que tu Hijo también te coloque en alto. Ahora pasemos al 2. Como le has dado potestad, esa palabra potestad es autoridad sobre toda carne, y usted y yo somos de carne. Entonces note, Dios, el Espíritu Santo está hablando por Cristo, está diciendo, orando al Padre, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, Acuérdense que de aquí dijimos que este era el regalito del Padre para el Hijo. ¿De acuerdo? Y que dijimos, ¿qué más dijimos? Que ese regalito del Padre era, ¿qué dijimos? ¿Qué fue lo que dijimos? Que ese regalo del Padre era una cajita que la llenó como de basura, que éramos nosotros, la envolvió en un regalo y se la entregó al Hijo y le dijo, mire, ahí le entregó a estos para que les dé vida. Están muertos en sus delitos y pecados, ahora déles vida a usted. ¿Y por qué pudo darnos vida y vida en abundancia? Porque Él entregó su vida para darnos vida. ¿Sí nota? Bueno, ahora,
para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, pasemos al verso número 3 y luego para el 4. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Verso 4. Yo te he glorificado, dice Cristo, yo te he glorificado. Esa yo te he glorificado es yo te he obedecido. ¿En dónde? Cristo dice, yo te he obedecido en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, glorificar es obedecer en la tierra. ¿Listo? Y eso fue lo que hizo Cristo, obedeciéndole al Padre en cuanto al proyecto de la muerte en la cruz, para redimir al mundo. ¿Listo, hermano? Nos devolvemos nuevamente para Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte eterna, ¿cierto? Porque hacíamos cosas que no convienen. ¿Listo? Mientras que estábamos metidos obedeciendo a la carne. El 6. Pero ahora, ¿cuándo? Ahora es ya. Pero ahora, dice el Espíritu Santo por boca de Pablo, estamos libres de la ley. ¿Por qué? Porque ya morimos para la ley. Ahora vivimos en Cristo. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Nosotros estábamos sujetos ¿a qué? A la ley. Como la esposa está sujeta al esposo mientras el esposo vive. Entonces, como el esposo muere, entonces la esposa queda libre del esposo. Así nosotros, cuando morimos, aceptamos a Cristo, entonces morimos a la ley y ahora somos ¿de quién? De Cristo. Eso es el paso. Muchas personas no saben eso, que cuando yo acepto a Cristo y tomo la decisión de ser de Cristo, ahora estoy muriendo a la ley, estoy muriendo para el mundo, pero estoy siendo vivificado para Dios. Y estoy siendo trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces ya no vivo ahora en tinieblas, ya no hago lo de las tinieblas, ahora hago todo lo que habla Dios que debo hacer, que es la luz. ¿Listo, hermano? Entonces el verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Ahora vamos a servir bajo el régimen nuevo. ¿Y cuál es el régimen nuevo? El del, díganlo, el del Espíritu Santo. Entonces, listo, del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Y cuando habla del régimen viejo de la letra, me está hablando de la ley. Han oído, no voy a pasar allá, pero solamente les voy a tocar el tema, porque tenemos que ir a Romanos 8. Han oído por ahí un texto que dice, la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces algunos dicen, no hay que estudiar la Biblia, porque la letra mata, hermano Gonzalo. Dese para el espíritu. Y llaman el espíritu otra cosa. Pero mis amados hermanos, yo le aclaro, vivir para el espíritu es sumergirme como el que está tirándose a una piscina. A ver, comparación, como el que se tira a una piscina y la piscina está llena del espíritu. Y ahí me zambullo en el espíritu. Eso es cuando yo me meto a la Biblia y nado en toda, ¿cierto? La palabra. Eso es moverme en el espíritu. ¿Viste, hermano? Me muevo en lo que diga la palabra del Señor, que es lo del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Es dada por el Espíritu Santo. Pero pasemos a terminar el libro de Romanos 8, porque hay que terminar acerca del verso 5. Entonces en Romanos 8, pasemos a 8:1, dice, ahora pues, note que es el capítulo 8
hermana Leo, es seguida del 7. Eso lo descubrimos esta semana. Y entonces, como está enseguida del 7, usted lo va a ver en su Biblia. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, si estamos en Cristo Jesús, no hay condenación, porque yo estoy en Cristo Jesús, o sea, metido dentro del cuerpo de Cristo. Luego aclara, hace la aclaración. Los que no andan conforme a la carne, ¿cierto? Y eso lo sabe usted. Usted es el que sabe cómo está, si está modo carnal o modo espiritual. ¿Lo cogimos así? ¿Modo avión o modo...? Sí, modo avión o modo... Entonces, modo espiritual o modo carnal. Modo carnal, si de pronto alguien le dice, el próximo sábado va a haber una despedida de soltero, de soltera. Caminen. Y reúne las hermanitas de la iglesia. Vamos que vamos para la despedida de soltera. Pero la despedida de soltera es mundana. Y las hermanitas de la iglesia se me van para allá. Está en modo carnal. Eso no hay. Pastor, ¿será que puedo ir a una despedida de soltera? ¿Y de quién se va? ¿Quién es la que va a despedirse? No es una amiga, es una familiar de nosotros, pero es una mundana. ¿Y qué piensa que se va a dar allá en esa despedida de soltera? O que inviten a los hermanos de la iglesia a una despedida de soltero, pero es de un hombre de esos bien carnales, bien mundanos. ¿A dónde los van a llevar? Primero les van a dar trago, después los van a llevar a burdeles, ¿cierto? Eso es lo que hacen los mundanos. ¿Viste, hermano? Entonces, si usted siente alegría con esas invitaciones, está modo carnal. Pero si usted siente rechazo, está modo espiritual. ¿Me dio a entender? ¿Está claro? Bueno. O puede ser que no lo inviten, pero te digan, ay, que va a haber tal cosa. Ay, si no fuera cristiana evangélica, iría. Ojo que está modo carnal todavía. Todavía siente tristeza por las cosas del mundo. Ay, ya yo no puedo ir, lástima. No, que es que el pastor Gonzalo dijo que no. ¿Y acaso usted está sujetando a mí? Usted tiene que sujetar a la palabra. ¿Listo? Entonces note. Ahora, 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso suena bonito. Pero la segunda parte dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que no hay condenación si usted anda conforme a quién, al Espíritu. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Y note que aquí el texto me está centrando en lo que es. No me está centrando en religiones, ¿cierto? Aquí no es que si usted es de tal religión o otra no, es cómo está viviendo usted para Dios. Note que ahí no tiene nada que ver las religiones, ¿cierto? Es lo que usted siente, si está modo carnal o modo espiritual. ¿Listo, hermano? Si usted el domingo en la mañana, la mamá dice, bueno, nos vamos para el culto. Dice, ay, no, yo no voy a ir hoy. ¿Pero por qué no va a ir, hermano, mamita? ¿Por qué no? Ay, hoy no tengo ganas de ir. Está todavía carnal, porque los que somos de Cristo no es si tenemos ganas o no tenemos, es que hay que estar en la iglesia. Es sí o sí vamos a la iglesia. ¿Viste, hermano? Porque es el tiempo del Señor. Y el tiempo del Señor yo no lo toco. Eso es como si usted esté trabajando en una empresa y de pronto, hoy es lunes, hay que ir a trabajar. Ay, no, yo no quiero ir. No, yo no quiero ir. Ah, pues la van a echar o lo van a echar. Pero sí queremos que Dios se aguante todo lo que nosotros queramos hacer. Vamos ahora a mirar. Bueno, aquí sigue hablando en el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Note que vuelve a hablar de la ley del pecado y de la muerte. Esto es como si siguiera el capítulo 7. Porque, el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, de hombre, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne. ¿Listo? O sea que Cristo vino en este cuerpo de carne y Él logró obedecer a su Padre, o sea, glorificar a Dios en obediencia. ¿Listo, hermano? Bueno. Y el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? O sea, usted y yo, que somos de Cristo, ahora andamos conforme a ¿quién? Al Espíritu. Porque los que son de la carne, mire lo que dice ahí, y esto no lo escribí yo, les aseguro, eso está ahí del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si usted todavía piensa en... ¿Aló? No se me duerman. Si todavía usted piensa en fornicación, ¿cierto? De pronto usted es soltera o soltero y se lo pasa todas las noches pensando en fornicación. Pues ojo que es de la carne. ¿Ah? Es un carnal, ¿cierto? La Biblia enseña en el Salmo 63, no pase allá, sino voy a decirle el Salmo para que el que es de Cristo o el que es de Dios piensa en las cosas del Espíritu. Entonces cuando está acostado piensa en el Señor. Y ahí piensa en el Señor, en los versos del Señor y mientras que durmió. Pero el que es carnal dura toda la noche, no se duerme, pensando en la carne. Esto es lo que está diciendo acá, el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora coloquemos Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Piense en las cosas de Dios, piense en la palabra de Dios, apréndase versículos, escríbalos, ¿cierto? Empiece a escribirlos en papelitos pequeños, como en tarjeticas de presentación, te va escribiendo los versículos hasta que los vaya aprendiendo, Y ojalá se duerma con una tarjetica leyéndola ahí, pensando en las cosas que son de Dios y no de la carne. Verso 6, porque, aclarativo, esa palabra porque es un aclarativo, aclara lo que va a decir. Porque el ocuparse de la carne es que muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Póngame otra vez Isaías 26:3. Acuérdese de la palabra paz. Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz. Hermanos queridos, no se obtiene la paz. Acuérdese, no se obtiene la paz con que yo le ponga las manos a ella acá y le diga, recibe ahora la paz. Así no. No se dejen engañar. La paz dice que se recibe cuando yo pienso ¿en qué? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera ahí siempre, persevera, pensando en la palabra, pensando en la palabra. Es un hombre que está viviendo en el Espíritu, no en la carne. ¿Sí notan la diferencia? Yo no puedo decirle a ella, viva ahora en el Espíritu, que viva bajo el poder de Dios ahora. Sería engañarla. Pero a la gente le gusta que lo engañen. Mis amados hermanos, ahí la fórmula no está dando. Y terminamos en el verso 7 y se acabó el culto. Verso 7. Versículo 7. En el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Usted vive en la carne, enemigo de Dios. ¿Y qué le da a un enemigo de Dios? Atento, el que es enemigo de Dios, nada, como el que está nadando en una piscina, nada en la maldición.
maldición por la mañana, maldición por la tarde, maldición por la noche, a toda hora bajo la maldición. Acá está diciendo el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y 8, los que viven según la carne no pueden agradar a quién. El que vive según la carne, entonces si no podemos agradar a Dios, ¿a quién agradamos? Al diablo. Usted toma la decisión. Yo no obligo a nadie. Yo les enseño. Ustedes toman aquí. Ustedes tienen razonamiento, tienen alma. Pueden tomar la dirección del Espíritu Santo de Dios y obedecer a la palabra del Señor. Colóquense en pie. No sé si me haya dado a entender en la analogía. ¿Sí? Bien. Bueno. Oramos. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia. Te doy muchísimas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta noche, Señor, te doy muchísimas gracias porque nos has enseñado tu palabra. Señor, y qué grande bendición es conocerte más a través de tu palabra. Señor, gracias por la vida de cada uno de los hermanos que en esta noche vinieron a oír tu palabra. Señor, bendíceles de una manera muy especial. Lo rogamos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ellos puedan tomar la decisión de ser de Cristo, vivir para Cristo, para que el Espíritu de Dios esté en ellos y sean guiados por el Espíritu Santo de Dios. Derrama tu bendición, Señor, sobre la vida de cada uno de los hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.